los santos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Aleluya! Les saludamos a todos nuestros hermanos que nos están mirando a través de este medio de comunicación. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por este nuevo día. Gracias por la alegría, el gozo que Él nos da aún en momentos de pruebas, en momentos de dificultades, pero sabemos que Él siempre está ahí. Y el Señor puso en mi corazón en esta mañana compartirles algo de cómo debemos vencer el temor. Y para esto vamos a escuchar lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra de Dios nos advierte el Señor Jesucristo que todas estas cosas van a suceder en estos tiempos. Porque todo esto, dice, será principio de dolores. Pero hay una palabra que me llamó la atención. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero a continuación sigue una palabra muy importante. Mirad que no os turbéis. El Señor Jesucristo dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, iba a haber terremotos en diferentes lugares. Pero hay algo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. No os turbéis, te dice el Señor. La palabra turbar quiere decir que no tengas temor, que no tengas miedo, pánico. Es importante lo que el Señor te está diciendo. Mirad, que no os turbéis. ¿Por qué el Señor nos dice que no nos turbemos? Aun cuando salimos a las calles, prendemos la televisión y en todo lugar, ahorita la gente está atemorizada, está con miedo de poder contraer este virus. Y es cierto, humanamente tenemos miedo, humanamente. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, si nosotros buscamos de Dios y escuchamos la voz de Dios antes que la voz del hombre, nosotros nos acercamos a Dios con humildad, un corazón deseoso de querer aprender la palabra, encontramos esta palabra que el Señor te está diciendo, mirad que no os turbéis. Mirad que no tengas miedo. ¿Por qué el Señor nos dice que no tengamos miedo? Cuando aún en este mundo, con tantas cosas que estamos viendo, nos produce miedo. Pero el Señor nos dice que debemos observarnos nosotros mismos, que no debe haber miedo en nosotros. Porque si tenemos miedo, es porque no tenemos amor en nosotros. Hermano, ¿cómo me estás diciendo que yo no tengo amor? Vamos al libro de Juan. Primero Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera el temor, dice. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
el temor lleva en sí castigo, dice. Es que el temor entró a nosotros por el pecado. El pecado, sabemos que en el libro de Génesis, cuando habla de Adán, cuando desobedeció a Dios, él tuvo temor, él tuvo miedo y se escondió, dice. La palabra de Dios dice que Dios buscaba a Adán, pero Adán se escondía de la presencia de Dios. Y es así cuando nosotros no buscamos de Dios, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios o nos escondemos de la presencia de Dios, el pecado produce temor, produce miedo en nosotros. Pero hay algo que el Señor nos está diciendo: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. La muestra más grande del amor de Dios al mundo fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la muestra más grande de amor que Dios trajo a la humanidad. Dice que en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le recibió. Hay muchas personas que saben que Jesús es el Señor, pero no le reciben todavía. Saben que Jesús está la solución, pero no quieren buscar de Él. Por eso en el amor no hay temor. Si tienes amor, no tiene por qué haber temor en ti. Porque ya sabemos que el temor entró a nosotros por el pecado. Pero si tenemos a Cristo, el perfecto amor, porque si Cristo está en ti, echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. Así que yo te digo en esta mañana que eche fuera todo temor. Échalo fuera ese temor. Tú tienes esa autoridad de Dios para echar fuera todo temor que pueda venir a ti. Por eso en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si Dios en todo momento nos dijo que Él estaría con nosotros, que en todo momento la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos dice que no debemos tener temor, que no debemos intimidarnos, como lo dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículo 6. Ya lo encontramos, ok. La palabra de Dios dice: esforzaos y cobrad ánimo. Qué tremenda palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles donde el mundo está aterrorizado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. No tienes por qué tener temor, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, dice. ¿Escuchaste bien lo que nos está diciendo el Señor? Jehová tu Dios va contigo. Cuando tú tienes esa certeza, esa seguridad de que Dios está contigo, dijo el salmista David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque solamente en Dios yo estaré confiado. Hermano, la promesa de Dios es que Él está contigo, pero Él te dice: fuérzate, cobrad ánimo, anímate. No dejes que las circunstancias te desanimen. No dejes que los problemas te desanimen, te agobien. El Señor Jesús nos advirtió que todas estas cosas iban a suceder. Habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos, guerras. Pero el Señor nos dice: no os turbéis. Mirad que no os turbéis.
Porque si nos turbamos, es un síntoma de que no tienes fe en Dios. Pero si tu fe está puesta en Dios, no tienes por qué temer, no tienes por qué amedrentarte, no tienes por qué intimidarte, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Tremenda palabra de Dios. Y llamó Moisés a Josué, dice en el versículo 7, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se las harás heredar. Moisés le dice al Josué de este tiempo, a la iglesia de este tiempo, les está diciendo: esfuérzate y anímate. Pero no le dice una vez, le está diciendo ya 2 veces. Primero te dice: esforzaos y cobrad ánimo. Y de vuelta te dice: esfuérzate y anímate. Porque tú, dice, entrarás con este pueblo a la tierra que juró a tus padres. Hay muchos que van a pasar esta prueba. Hay muchos que van a entrar, pero hay otros que se van a quedar. ¿Y quiénes se quedarán? Aquellos que no creen, aquellos que se llenan de temor. Aquellos cristianos que tienen temor y miedo se quedarán. Pero aquellos que se esfuerzan, aquellos que se animan, aquellos que se levantan en medio de las circunstancias, de las pruebas, tú vas a entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Hermano, y por tercera vez, el versículo 8 de Deuteronomios 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Jehová va delante de ti. ¿Quién va delante de mí? Jehová. Él estará conmigo, estará contigo y con todos aquellos que están siendo perfeccionados en el amor de Dios. Nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios, porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y por qué nosotros tenemos el amor a Dios? Porque dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Y por su gracia y su misericordia ahora estamos aquí compartiéndole la palabra de Dios. Tremenda palabra de Dios. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Isaías 41:10 nos hace recordar el profeta Isaías lo que Dios nos dice siempre. Está en Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En todo momento el Señor nos hace recordar, tanto desde la época de Moisés como de la época de los profetas, en todo tiempo el Señor les hacía recordar, diciéndole: no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré. El Señor nos dice que siempre te ayudaré, que Él siempre nos ayudará, que siempre, dice el Señor, nos sustentará. La palabra sustentar quiere decir que Él nos va a proveer. Aun cuando estemos en dificultades, en problemas, pero Él siempre te va a sustentar, siempre te va a proveer, siempre te va a ayudar. Y es verdad, hermanos, en este tiempo difícil yo estoy viendo la gloria de Dios. Dios me está proveyendo, Dios me está sustentando. Solamente tenemos que buscar de Dios. Tenemos que creer en su palabra. También hay una palabra que Él dice ahí mismo, 41, Isaías 41,
13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Nuestra ayuda no viene del hombre, nuestra ayuda viene de Dios. Él dice, yo te ayudo, dice el Señor. Hermano, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, toda nuestra fe en Dios, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Pero Él te dice, no temas. Él nos dice, no temas. Yo te ayudo, te dice el Señor. Y dice en el versículo 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Él es nuestro socorro. Por eso, hermanos, nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro socorro, solamente es Dios. Hermanos, no debemos tener temor. Aún cuando veamos que las olas, los vientos golpeen fuerte contra tu casa, las tormentas golpeen fuerte contra tu casa. Pero Él nos enseña a través de la palabra de Dios en el pasaje del libro de Mateo, capítulo 14. Vamos al libro de Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Muy bien. Llegamos. Dice, gloria a Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Señor nos enseña a través de este pasaje de cuando Jesús anda en el mar, que Él despide a la multitud y Él se va a orar, mientras que los discípulos se fueron a la barca. Jesús estaba orando. Lo que Jesús nos enseña en esta mañana es que nosotros nos tenemos que mantener en oración para que el temor no nos invada, para que el temor no llegue a nuestras vidas. Tenemos que mantenernos en oración. Jesús estaba orando mientras que los discípulos estaban siendo azotados por las olas. Estaban atemorizados porque las olas eran fuertes. Y es que es cierto. Hoy en estos tiempos vemos que las olas están fuertes, los vientos están fuertes. Hermanos, desde que salimos a la calle no se escucha otra cosa que miedo.
No se escucha otra cosa que temor, que la enfermedad, que todo esto, que el virus. Pero Jesús estaba orando y los discípulos, aun cuando estaban en la barca, estaban con miedo. Hay muchos que están en su barca, hay muchos que están en su casa, pero están temblando de miedo porque no están orando, no están buscando de Dios. Y este es el tiempo que el Señor ha permitido para que la iglesia y todos aquellos que tenemos la fe en Jesucristo estemos orando. Estemos orando. Porque a través de la oración, el poder de Dios viene a nosotros. Y el poder de Dios echa fuera todo temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice la palabra de Dios. Pero vemos que mientras que ellos estaban atemorizados, Jesús vino a la cuarta vigilia de noche y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. La palabra turbarse quiere decir se atemorizaron. Se llenaron de pánico. ¡Ay, qué es esto!, dijeron. Pero ellos aún dijeron, ¡un fantasma! Cuando nosotros no nos mantenemos en la oración, en la lectura de la palabra, todo nos puede causar miedo, hermanos. Cualquier cosa nos puede causar miedo. Si ellos aún, que eran discípulos de Jesús, no reconocieron a Jesús, que caminaba sobre el mar, y cuando lo vieron dijeron, ¡un fantasma! Pero el Señor Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor te dice en medio de las circunstancias, te está diciendo, yo soy, no temáis. El Señor es el Señor del cielo y de la tierra. Él dice, no temáis, yo soy. Lo que está pasando en este mundo es porque Dios lo está permitiendo. Pero, ¿qué nos enseña este pasaje de la Biblia? Que el Señor le dijo, no, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro lo reta al Señor y dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es así cuando nosotros, hermanos, a pesar de las circunstancias, de los problemas, le decimos al Señor, si eres tú, Señor, en medio del problema, en medio de la circunstancia, manda que yo empiece a andar sobre las aguas. Manda que yo empiece a andar en el Espíritu, que yo empiece a andar en la palabra de Dios, que yo empiece a caminar conforme tu palabra está diciendo. Y es cuando nosotros empezamos a caminar sobre las aguas, es que empezamos a caminar como la palabra de Dios nos está mandando y estamos poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ver cosas sobrenaturales. Jesús se mueve en lo sobrenatural, mas los discípulos estaban en lo natural, en lo que sus ojos veían, en el problema, en las circunstancias. Pero Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Y el Señor dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas y mantenía su mirada en el Señor, pero en ese momento Pedro empieza a mirar los vientos, los problemas, las circunstancias, y sacó su mirada de la mirada de nuestro Señor Jesucristo, sacó sus ojos de Jesús y empezó a mirar los problemas. Y es cuando Pedro se empezó a hundir. Se empezó a hundir y empezó a gritar a gran voz y decirles, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo,
hombre de poca fe. Cuando a veces nos sentimos que nos hundimos, sentimos que todo está perdido, ahí recién nos acordamos del Señor y le decimos: Señor, sálvanos. Hermanos, Él le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es lo contrario de la fe. La duda produce en nosotros temor. No dudes de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que te ha dicho que no temas, un Dios que te ha dicho que Él está contigo. No dudes de aquel Dios que te dice que siempre te ayudaré. No dudes de aquel Dios que te dice que siempre te sustentaré. No dudes de aquel Dios que te dice: Él está contigo. Hermanos, el Señor está contigo, te vengo a decir en esta mañana. El Señor está contigo. Te vengo a decir en esta mañana que no temas, que no desmayes, que creas en el Señor, que tengas fe en el Señor. Y la única manera de que aumentes tu fe es leyendo la palabra de Dios, es alimentándote con la palabra de Dios, es orando cada mañana, cada día, buscando de Dios a través de la oración. Vas a aumentar tu fe, el temor se va a ir, el amor de Dios se va a perfeccionar en ti cada día. Por eso el Señor nos dice a través de tu palabra que para que nosotros venzamos el temor, nos tenemos que mantener, como dice el libro de Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte. Dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nos ocupamos en el Espíritu, tendremos vida y tendremos paz. Lo que necesitamos en estos tiempos es paz. Hay mucha turbación, hay mucho temor en el ser humano porque no busca a Dios. Como les explicaba, el temor viene a nosotros por el pecado, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice. ¿Cómo nos mantenemos venciendo el temor? Ocupándonos en el Espíritu. ¿Cómo nos mantenemos venciendo el temor? Como dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Vamos también, si ustedes tienen una Biblia en su casa, también les animo a que busquen los versículos que les estoy compartiendo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, dice el Señor, que Él nos guardará en completa paz. Si nosotros estamos pensando en Él, si nuestro pensamiento está en lo que Él nos dijo, no tengas temor. Yo estoy contigo, te dice el Señor. No tengas miedo, no te intimides. Tenemos que pensar en lo que el Señor nos dice, no en lo que el mundo nos dice, sino en lo que Dios nos está diciendo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz para nosotros. Y no tiene pensamientos de mal. Pero ¿por qué a nosotros nos ocurre todo lo malo que vemos en el mundo que está sucediendo? Porque Él nos dice a través de su palabra: yo tengo pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperas de ti?
¿Qué es lo que estás esperando de ti de aquí más tarde, de aquí más adelante? ¿Temor, miedo, muerte, enfermedad? ¿Eso es lo que esperas? El Señor tiene pensamientos de paz para contigo. El Señor tiene pensamientos de bien para ti. No tiene pensamientos de mal, sino de bien. Pero nosotros recibimos de acuerdo a lo que pensamos. Nosotros recibimos de acuerdo a lo que pensamos. El Señor piensa bien de mí, yo tengo que pensar bien de lo que Dios está haciendo conmigo. El Señor nos dice en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Si tú esperas algo bueno para tu vida, solamente tenemos que pensar lo bueno. Desecha el temor, desecha el miedo. San Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios esté contigo. Él nos dejó esa paz, pero no te dio esa paz como el mundo te la da. La paz de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios te llena todo vacío que pueda haber en tu corazón. La paz de Dios echa fuera todo temor. Por eso el Señor nos dice, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Si has estado pasando por miedos, si has estado pasando por momentos de temor, por momentos de miedo, yo quiero que me acompañes a hacer una oración para que el Espíritu Santo que está aquí nos ayude y nos fortalezca para que el Señor empiece a obrar en nosotros, el Espíritu de Dios empiece a obrar en nosotros y empiece a llenarnos de esa paz de Jesús en nuestros corazones. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se las doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. El mundo te presenta una paz momentánea, solamente cuando estás entre amigos, solamente cuando estás bien, pero cuando estás en momentos difíciles, cuando estás en momentos de dificultades, ¿dónde está el resto? No hay nadie. Solamente Jesús te dice, yo te dejo mi paz, yo te doy mi paz. No se turbe tu corazón, ni tampoco tenga miedo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana. Recibo esa paz en mi espíritu. Recibo el amor de Dios en mi corazón. Perdona mis pecados, porque sé que a causa de mis pecados tengo todo este temor. Te pido perdón, te pido que me ayudes siempre, así como lo has dicho en tu palabra. Te pido que me sustentes siempre y que quites de mi corazón todo temor, todo miedo, porque en el nombre de Jesús, el perfecto amor, que es tu Hijo Jesucristo, echa fuera todo temor. Recibo, Señor, la bendición tuya en esta mañana. Recibo, Señor, la paz que tú me diste, la paz que tú me dejaste, esa paz que solamente llena todo mi ser,
porque solamente la paz tuya, Señor, nos llena de tu amor. Gracias, Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame, Señor, a buscarte en oración. Dame entendimiento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo que está aquí en esta mañana nos enseñe tu palabra y nos guíe al camino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que traemos el mensaje de Dios a tu casa, a tu vida. Que si estás en tu barca, no tengas temor de nada, sino que si estás en tu barca, ora, lee la palabra. Si estás dentro de tu casa, no tengas miedo de lo que pueda estar pasando. El Señor Jesús ya nos advirtió que estamos en los tiempos donde serán los principios de los dolores, pero aún no será el fin, porque todas estas cosas tienen que suceder. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, no tendrá temor a nada, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que Dios te bendiga. Cantad a Jehová, cántico nuevo en la congregación de los santos.